Hola. Estoy segura que al menos una vez en tu vida has leído la palabra airbag en tu carro. Pero, ¿te has preguntado cómo es que estas funcionan? Bueno, pues hoy te explicaremos, pues estas son reacciones que salvan vidas. En la mayor parte de los sistemas presentes en la vida cotidiana, están presentes también las reacciones químicas, las cuales son un conjunto de procesos en donde hay una transformación de la materia. Inclusive, son estas reacciones químicas las que forman parte de sistemas de seguridad que ayudan a salvar vidas en la presencia de accidentes. En este caso, las bolsas de aire salvan vidas. Pero bueno, empecemos explicando qué pasa químicamente con la bolsa de aire. Cuando el coche recibe un impacto fuerte, ya sea con otro coche u objeto, hay un sensor que se prende, y manda la señal de activación del propulsor del gas. El gas que se libera es gas nitrógeno, el cual es creado en ese instante. El propulsor contiene un químico sólido, por lo general, ácido de sodio, el cual reacciona con un oxidante, como nitrato de potasio, formando así el gas que infla la bolsa. La descomposición de ácido de sodio produce sodio metálico que puede reaccionar con oxígeno de forma violenta. Para ello se requiere de una reacción secuencial que convierta al sodio primero en óxidos y luego en sales. Por eso es importante que la serie de reacciones se realice de manera ordenada. Al calentarse la ácida de sodio, la cual contienen las bolsas, a una temperatura lo suficientemente alta, esta se comienza a descomponer y reacciona produciendo alrededor de 67 litros de gas de nitrógeno por cada 130 gramos de ácida de sodio. La reacción química se ve algo así. El momento en el que la bolsa se infla por completo, esta alcanza una presión no mayor a 5 psi, y una temperatura de alrededor de 25 grados pues se comienza a enfriar para su proceso de desinflado. Alcanza un volumen aproximado de 60 litros. Ahora que sabemos cómo funciona químicamente una bolsa de aire, podemos analizar con relación a la energía, qué sucede en las reacciones intervenidas. Es posible conocer la cantidad de ácido de sodio necesaria para que se lleve a cabo la reacción principal a partir de los datos promedio de una bolsa aire en cuanto a su presión y volumen. Se obtiene que con un volumen de 60 litros y una presión de una atmósfera, se requieren de 36.15 gramos de ácido de sodio. Bueno, ahora hablemos de los cálculos termodinámicos de esta reacción. Los cambios de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs de la reacción que genera el gas para inflar la bolsa de aire. De entalpía tiene un valor de menos 43.4 kilojoules. De entropía 1 de 482.8 joules sobre Kelvin. Y de energía libre de Gibbs 1 de menos 187.6 kilojoules. Pero, ¿qué quieren decir estos datos? Bueno, en primer lugar por medio del valor de la entropía, al ser menor que cero, es posible observar que la reacción desprende calor, esto es, energía, siendo así, una reacción exotérmica. Asimismo, al analizar el resultado del cálculo de la energía libre de Gibbs, el resultado al ser negativo, es posible concluir que la reacción es espontánea. Es decir, va en un desorden creciente, lo cual tiene sentido, pues de ser un sólido pasa a contar con 3 moléculas de gas. Por último, al saber que la reacción necesita de 36.15 gramos de ácido de sodio con las condiciones promedio con las que cuentan las bolsas de aire, entonces es posible conocer la cantidad de calor que desprende la misma ácido de sodio bajo estas circunstancias. Si en su reacción original, esta con 2 moles desprende un calor de 43.4 kilojoules, entonces por el número de moles con los que cuenta la misma ácida en una proporción de 36.15 gramos, será el calor que desprende al momento de reaccionar en una bolsa de aire, la cual tiene un valor de 12.065 kilojoules. Una vez estudiada la parte termoquímica, hablemos de los residuos que generan estas bolsas. A pesar de que las bolsas de aire son un mecanismo que cuenta con grandes beneficios como lo es la reducción de los riesgos que corre una persona al tener un accidente automovilístico, cuentan también con sus ciertas desventajas. La mayor afectación con la que cuentan las bolsas de aire son los residuos generados en NBSP. Por NBSP. Ellas. En la mayoría de los casos, cuando la vida útil de un automóvil llega a su fin, las bolsas de aire no son utilizadas, por lo que al momento de reciclar y aplastar al coche, la ácida de sodio contenida en las bolsas de aire debe de ser manejada con un cuidado especial, pues de no serlo, este compuesto, al ser altamente tóxico, puede significar un gran peligro para los tanto como para los trabajadores, como para el medio ambiente. Por esto existe un procedimiento adecuado y seguro para el manejo de los residuos de las bolsas de aire. Este debe de ser llevado a cabo por el personal debidamente capacitado para así poder realizar el proceso de desarme, garantizando a su vez, que los cables de conexión no sean dañados, y no se arriesgue el proceso de estallido. Dicho proceso de estallido es necesario para el manejo de la bolsa de aire, pues es el que evita que se pueda generar una explosión violenta. Es necesario que se garantice que el estallido se realice en un área alejada con un elemento que cubra y disminuya las ondas de la explosión.
Así, es posible entonces realizar la conexión al equipo a una batería automotriz y realizar dicho NBSP punto y coma procedimiento. El uso de la química en nuestra vida cotidiana, vida diaria, es bastante importante, debido a que explica ciertos fenómenos los cuales no podemos entender a primera vista. Considero que después de la matemática, la química es la razón de muchísimas cosas. Con la química podemos realizar comida, con la química podemos entender el funcionamiento de algunas máquinas, como por ejemplo, pues nuestro proyecto de investigación problema de las bolsas de aire. Con la química se pueden hacer perfumes, se pueden hacer productos de belleza, se pueden hacer productos de cuidado, se pueden hacer productos pues para la medicina. Todo esto es bastante importante. Evidentemente la química aún no ha llegado a su cúspide, debido a que pues, aún faltan muchísimas cosas por explicar cuál es la verdadera razón y cuál es el verdadero inicio de todo el mundo. Pero a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que siempre podemos ir más allá. Con este proyecto fui capaz de entender lo importante que es la química en la vida real y cómo en situaciones como los accidentes de coche, lo que estamos aprendiendo en clase puede ser la diferencia en que alguien muera o viva. Me gustó mucho el proyecto porque entendí cómo funcionaban las bolsas de aire desde una perspectiva diferente y estaba muy interesante y recompensador poder hacer los cálculos del proyecto y ver que mi trabajo se aplica en la vida real. Gracias a este proyecto, tengo un entendimiento más profundo a lo que pasa en los sistemas que me rodean y espero poder expandirlos mucho más en las clases de química que vienen en mi carrera. Gracias. Me hizo dar cuenta que la química realmente está presente en todo lo que nos rodea, que está desde la naturaleza hasta las cosas de aire de un coche. Es algo creado por el humano, pero es una reacción relativamente simple que hace que una persona pueda llegar a sobrevivir un choque. Dicho esto, la química es importante para poder entender cómo funcionan varias cosas en nuestra vida cotidiana y asimismo mejorar ciertos procesos. Por otro lado, si la química no es manejada adecuadamente, como los residuos de las cosas de aire, puede llegar a ocasionar accidentes y terminar contaminando el planeta. Todos los temas vistos en clase me ayudan a entender los conceptos más claros de este reto junto con la reacción que se produce en las bolsas de aire. Todo lo aprendido me va a ayudar en mi carrera, que es Ingeniería en Desarrollo Sustentable, para poder entender la química detrás de muchas cosas, lograr hacer cálculos correctos sobre una reacción y lo que estos resultados indican. Por último, este conocimiento también lo puedo implementar en analizar el impacto negativo que el humano hace en el ecosistema y cómo la química puede ser una solución para reducir este impacto. Es necesario tomar precauciones con los residuos generados por las bolsas de aire, ya que la sida de sodio contenida es altamente tóxica y es muy peligroso tanto para los trabajadores como para el medio ambiente. Cuando un coche llega a su fin, el proceso de desintegración comienza y tiene que ser hecha por gestores ambientales especializados. Esto para garantizar que los cables de conexión no sean dañados, ya que esto arriesga el proceso de estallido. Dicho proceso es necesario, pues es el que evita que suceda una expansión violenta. La química está presente en más de lo que creemos de nuestra vida cotidiana. Los alimentos que ingerimos, los teléfonos que utilizamos, los medios de transporte, entre muchas otras cosas. Del último mencionado está el ejemplo de este reto, la reacción química de las bolsas de aire. Los temas vistos en clase, como el calor producido por una reacción química, cálculos estequiométricos, etc., nos ayudaron a poder concluir este reto de manera correcta. Lo aprendido me ayudará en mi carrera, Ingeniería en Desarrollo Sustentable, para poder analizar las reacciones químicas del suelo, atmósfera, océanos, entre otras, de manera adecuada y así poder hacer los cálculos necesarios para saber si la reacción es exotérmica, endotérmica, espontánea o no espontánea. Finalmente, también me ayudará a analizar el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona. Me di cuenta de la implicación tan importante que puede jugar la química en nuestras vidas, no simplemente tomarla como una ciencia, sino tomar esta ciencia como una manera de, pues quizás ser más precisos los procesos humanos, de hacerlos de tal modo que se eviten accidentes, que se prevengan fenómenos. Y pues bueno, esta es solo una de las muchas aplicaciones de la química, entonces creo que es muy importante que podamos aprender conceptos desde muy básicos a
poco a poco ir avanzando pues más profundo en temas de interés particular, pero pues creo que empezar por química básica como la que llevamos en este curso es de suma importancia para tener unas buenas bases. Ahora, ya que se ha visto la influencia de la química en un proceso tan elemental y cotidiano como lo son las bolsas de aire, surge la pregunta, ¿cuál es verdaderamente la importancia de la química en nuestras vidas? Bueno, la química, al ser la ciencia encargada del estudio de la materia, así como de las transformaciones que ésta sufre, es a su vez la ciencia que nos permite el entendimiento del mundo que nos rodea. Por ello, es posible decir que sin la química no sería posible comprender quiénes somos, qué nos rodea, qué posible futuro nos espera, ni cómo podremos mejorar los posibles procesos que llevamos a cabo día a día. Haciendo relación a la química involucrada en las bolsas de aire, es increíble pensar que gracias a una simple transformación de un compuesto, la vida de una persona puede salvarse. Gracias a la química es que hemos podido mejorar nuestra calidad de vida y protegernos ante las diferentes adversidades que se nos presentan. No obstante, es necesario también entender que la química puede ser aprovechada negativamente y provocar más daños que soluciones. Por ejemplo, en el caso de las bolsas de aire, si no se toman en cuenta los peligros que la reacción puede llegar a tener, los daños provocados por ellas son bastante considerables. Es por ello que, como todo en la vida, es elemental hacer buen uso de la misma química en base a un cierto balance para que así sea posible la búsqueda de soluciones.